Insulina y resistencia a la insulina. Hoy te vamos a comentar qué es esta sustancia. Bueno, la insulina es una hormona principalmente, ¿ok? Es una hormona peptídica que se produce en las células beta Langerhans del páncreas. Su principal función es mantener equilibrados o nivelados los niveles de glucosa, ¿sí? Permite la absorción de la glucosa, pero a su vez también regula el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos, y no mucho menos que ayuda también a la división y crecimiento celular. La resistencia a la insulina, ¿qué es? Cuando hay una respuesta biológica alterada o una mala sensibilización que se da a nivel de los receptores celulares, allá hablamos de resistencia a la insulina. Esto básicamente es que la glucosa no puede entrar a la célula porque este receptor se ha dañado. Prácticamente es que la misma palabra lo dice, hay una resistencia del cuerpo, o sea que yo rechazo la insulina. La insulina es necesaria para que se utilice la glucosa. Exacto. Como ya lo vamos a explicar. No se puede procesar, esa glucosa no entra a la célula, así que al no entrar, nuestro cuerpo tiene que producir más y más niveles de insulina para que esa misma glucosa que antes entraba de manera normal. Es como el tóxico, lo rechazamos. O sea, claro, por eso es una respuesta que se ha alterado directamente. Bien, ahora te voy a explicar cómo es este mecanismo de una manera muy sencilla. Entonces, tenemos el páncreas, ya como lo dijo Jocelyn, el páncreas va a secretar insulina, o sea, va a ser el que va a producir la insulina. La insulina, como tenemos acá, es una llave. Entonces, el páncreas produce varias moléculas de insulina de esa llave. En cada célula de nosotros tenemos una cerradura para esa llave de insulina. Entonces, cuando esto compagina bien en una persona sana, entonces, ¿qué es lo que se produce normalmente? En la glucosa se abre esta puerta, es decir, esto compagina bien y la glucosa puede entrar a la célula porque se abre esta puerta, se forma ATP por mecanismo de metabolismo y este ATP puede obviamente ser utilizado por el cuerpo como energía. Acuérdense que nosotros somos energía y por eso funcionamos y funcionamos mediante la glucosa. Entonces, la llave, que es la insulina, va a la célula, abre la compuerta y la glucosa puede pasar libremente. Pasa dentro de la célula y dentro de la célula que se convierte en ATP, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando esa persona tiene resistencia a la insulina? Lo primero que va a hacer es que esta llavecita, que antes era una sola, se va a encontrar que no abre muy bien esa cerradura. Ese receptor no va a estar muy bien en afinidad con ella. Entonces, ante esta respuesta, ¿qué hace el páncreas? El páncreas dice, bueno, voy a producir muchas más llaves, voy a hacer mucha más insulina. ¿Alguna va a abrir esa puerta? Alguna va a abrirla, exactamente. O si no, la forzamos. En realidad la fuerza porque aumente esa cantidad de insulina. ¿Para qué? Para que si antes entraba toda esta glucosa, entonces obviamente sigue entrando la misma cantidad de glucosa a la célula. Hasta pero ahora con más insulina. Hasta con ahora más llaves. Todo bien, exacto, con más llaves. Hasta ahora todo bien. ¿Por qué? Porque esa glucosa está entrando, forzadamente, pero entra. Y esto se va a llamar, tiene un nombre, se llama hiperinsulinemia compensatoria. ¿Por qué compensatoria? Porque no es algo fisiológico, es algo que el cuerpo lo está haciendo en el momento para compensar esa resistencia. Para dar el equilibrio. Célula. Exactamente. Es como que yo necesito producir más insulina, produzco más insulina para mantener los niveles de glucosa estables. Si esa glucosa, obviamente, vuelve otra vez a subir, necesito mucha más insulina. Entonces, por eso es una hiperinsulinemia compensatoria. Ahora, si esto se persiste en el tiempo, ¿qué va a causar? Que esta hiperinsulinemia compensatoria, ya el cuerpo es resistente. Entonces, ya esto no funciona, ya no funciona el receptor. Esto no pasa de la noche a la mañana, esto pasa con bastante tiempo. Entonces, ya esto no funciona. ¿Y qué pasa? Que esta puerta se cierra y no puede entrar la glucosa, sino que la glucosa se empieza a acumular afuera de la célula. Afuera. Pasa pero muy poquito, pero afuera. Lo que antes estaba adentro y se puede utilizar como energía, ahora la glucosa no puede entrar.
Entonces, allí es donde se produce una hiperglucemia. Hiper significa alto y glucemia significa el azúcar en sangre. Entonces ahí es cuando vemos que el laboratorio, cuando hacen un laboratorio, está alterada la glucemia, que puede ser en ayuna. Claro, aparte esta glucosa que queda afuera, a algún lugar tiene que ir. Exactamente. Viene a ocupar espacio, por ejemplo, en el hígado, ¿sí? Y ahí es cuando se empiezan a formar esas células grasas, porque el azúcar se transforma en grasa, y llamamos lo que conocemos hígado graso, por ejemplo. No solamente en el hígado, sino que también en las arterias, también en los adipocitos, va a entrar de vuelta a la célula grasa y se producen más triglicéridos. O sea, ese carbohidrato, ese exceso de azúcares, de glucosa, se va a convertir en grasa y se va a almacenar. Y va a producir un montón de complicaciones. Inflamación de bajo grado, hígado graso. Y todo eso que ya les explicamos en este otro video. Exacto. Y por último, la resistencia a la insulina, ¿verdad? Como para cerrar, cuando ya se produce todo esto que estamos explicando, ¿verdad? Hay una resistencia a la insulina que aumenta la glucosa en sangre y finalmente da diabetes. Entonces, una de las enfermedades que puede dar, porque la resistencia a la insulina puede dar muchas otras. Entonces, pero esta es la más conocida. Ahora, hablemos un poquito de la insulina. Aquí es donde vamos, que decimos la insulina es vital. La insulina se necesita para la vida. Hay muchas personas, y lo han escuchado en redes sociales, que la insulina es mala, y empiezan a explicar que los picos de insulina son malos y que es el demonio. No. Es muy distinto tener resistencia a la insulina a no tenerla. La insulina es vital, no es maligna. Cualquier proceso, digamos, fisiológico en tu organismo, necesitas tener esos picos en condiciones normales, ¿ok? Una normalidad. Post ingesta, o sea, siempre vas a tener esos picos en una normalidad que van a ir de ciertos niveles, por supuesto. Es que la necesitas para tener energía. Así entonces, mismo. si no tienes insulina, no tienes la energía de la glucosa. Correcto. Entonces, a ver, cuando estas personas te dicen, escuchas y te dicen, la insulina es mala, la insulina te engorda, no. Es que tu cuerpo está resistente a esa insulina. En próximos capítulos te vamos a decir cómo saber si tienes resistencia a la insulina y cómo atacarla. En eso nos vamos a extender muchísimo, pero queríamos que supieras cómo es este mecanismo, qué es lo que ocurre en tu cuerpo cuando estás teniendo una resistencia a la insulina, y para que sepas que puedes tener todo esto y no tener ningún síntoma. Hay personas que debutan siendo diabéticos. Correcto. Quiere decir que pasaron todo esto primero, pasaron por un aumento de insulina, por una resistencia, por una hiperglucemia y después por una diabetes. Y siendo diabético, con el tiempo hacen un debut que hace que posiblemente sea una cetoacidosis o bueno, cualquier otra enfermedad que necesiten hospitalizarlo y de la nada le dicen, bueno, usted es diabético. Entonces, o que de repente hacen una analítica por control y ya tienen diabetes. Exacto. Entonces, pasó todo ese tiempo silencioso, por eso que le decimos la enfermedad silenciosa, la enfermedad silenciosa, porque la hipertensión también, pero ahí es donde vamos que es muy importante también el chequeo médico y hacerte análisis de control. Sí, y la prevención, como creo que hoy en día estamos apuntando, es a cambiar nuestras vidas, porque realmente toda la modernidad nos ha llevado a tener pésimos hábitos. Entonces, si te das cuenta, muchas de las enfermedades que hoy en día nos afectan son modificables de acuerdo a nuestras conductas. Y cada mal hábito o cada buen hábito suma. Correcto. Así que bueno, esperamos que esta información les haya gustado, les haya servido. Compartan, denle like, déjenos sus comentarios. Y bueno, nos queremos mucho. ¡Mua! Chao.